Bienvenidos, buenos días a todos. Hoy, siendo martes 28 de marzo del 2023, asistimos formalmente al acto de defensa de tesis de maestría de Carlos Chilviza para acceder finalmente a su título de Magíster en Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo. Carlos Chilviza ha aprobado y ha cumplido con todos los requerimientos académicos necesarios para llegar a esta instancia, y en la evaluación previa de su corpus teórico ha sido aprobado para acceder a este espacio de defensa. Este espacio de defensa tiene una duración de 40 minutos para Carlos Chilviza para que se haga la presentación de su defensa, y luego se le dará tiempo al jurado para que realice las preguntas o pida las aclaraciones que considere necesarias. Participan en este acto, además del jurado, que va a ser presentado por la coordinadora académica de la maestría, Fabiola Knop, y quien les habla, Jorge Gaito, secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación. Le pido por favor a la coordinadora que presente al jurado en esta instancia. Muchas gracias, secretario académico. Bienvenidos a todos y a todas. Bienvenido, Carlos. Bueno, vamos a dar lectura del jurado que nos acompaña hoy. Está con nosotros el profesor Carlos Andrés Arango Lopera, doctor y magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicador corporativo de la Universidad de Medellín, líder del Grupo de Investigación Holográfico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, miembro fundador de Relayo, Red Latinoamericana de Investigación en Publicidad. Se desempeña en las áreas de investigación, imaginarios urbanos, música y consumo, en los cuales ha escrito libros y artículos científicos. También está con nosotros la profesora Ana Catalina Quirós Ramírez, doctoranda en Comunicación de la Universidad de Málaga, España, magíster en Dirección de Marketing de la Universidad de Viña del Mar, Chile, publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, investigadora del Grupo Holográfico Estudios en Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad de Medellín, en áreas referentes a la perspectiva de género, las plataformas de streaming, las redes sociales y la publicidad social. Se ha desempeñado como jurado de festivales de creatividad publicitaria. Actualmente es coordinadora del programa de comunicación gráfica publicitaria de la Universidad de Medellín. También está con nosotros la profesora María Cristina González Toscanini, magíster en gestión del diseño de la Universidad de Palermo, licenciada en comunicación audiovisual y multimedia por la Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. Actualmente se desempeña como manager en la empresa internacional de videojuegos Mobile Jam City y realizó actividades audiovisuales de manera freelance como productora de Ecuador. Además es docente de la Facultad Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande en las carreras audiovisual, de animación digital y también docente de la Universidad de Palermo. Bueno, excelente jurado, Carlos, un lujo absoluto, seleccionado específicamente para evaluar y escuchar tu defensa. Bienvenido y es todo tuyo tu tiempo, como dijo el secretario académico. Perfecto, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a dar inicio al acto de defensa de mi tesis. Bueno, esta defensa se desarrolla para la maestría en gestión del diseño de la Universidad de Palermo. El tema de esta tesis es intervención de la música urbana latinoamericana en la publicidad, y se busca analizar el diseño publicitario de J Balvin y sus alianzas en campañas para divulgar su marca. El caso de estudio es el artista, la marca y su construcción desde el 2016 hasta el 2021. Yo soy Carlos Eloy Chilviza Calderón, soy publicista, graduado en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, y mi director de tesis es Esteban Mayoli. Bueno, se puede mencionar que son relevantes las estrategias que realiza el artista de música urbana y el diseño publicitario que implementa para dar a conocer y para divulgar su marca.
La pregunta problema dice: ¿de qué manera el artista de música urbana latinoamericana J Balvin propone una construcción de marca sobre su persona? ¿Y cuál es su estrategia comunicacional para la divulgación desde el 2016 hasta el 2021? En el recorrido metodológico podemos mencionar que la hipótesis afirma que la marca de J Balvin cuenta con un isotipo y un logotipo, los cuales se alteran, tienen modificaciones en las diferentes campañas de publicidad y en las diferentes colaboraciones que realiza, pero mantiene características que lo hacen reconocible para su público, es decir, que el significado se mantiene y el significante varía. En cuanto a los objetivos, se busca esta propuesta de marca que está construida por medio de diferentes características y elementos que lo conforman. En cuanto a los antecedentes, se pueden evidenciar también marcas de artistas de música urbana que tienen poca identidad y que son más rígidas. El tipo de investigación es cualitativa. El soporte empírico, se realizó una investigación documental en la cual se tomaron trabajos por un lado, de la Universidad de La Plata, encabezado y dirigido por París, en el cual básicamente también se pudo sacar información sobre el perfil del consumidor latinoamericano. Del mismo modo, se analizaron documentos de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y también de estudios de diseño que investigan sobre el perfil del consumidor latinoamericano, lo cual también pudo evidenciar o pudo rescatarse que consumen mucho por Internet y que actualmente los medios y las plataformas digitales tienen gran demanda para el consumo en Latinoamérica. Después se realizaron entrevistas en profundidad con personas que trabajan directamente, especialistas del área de diseño, comunicación, con J Balvin, que trabajan directamente en su equipo. Entonces se pudo obtener información de primera mano y se realizó un muestreo intencional en el cual se tomaron campañas que realizó el artista en colaboración y en alianza con diferentes marcas para utilizar su firma, su logotipo, su isotipo, sus signos, y cómo se puede ahí también ver esa forma de uso en la cual se modifican y se alteran, y también se adaptan a las diferentes campañas según su forma de uso. En los datos recabados se rescató sobre el perfil del consumidor, después la dinámica de la marca, esto de el uso en distintas formas, estilos y moda que también implementa el artista para su construcción como marca, después el entretenimiento y los valores que destaca en su comunicación, al igual que el discurso que mantiene en las diferentes campañas y también en las estrategias que realiza con diferentes actores de diferentes campos sociales para divulgar su marca. Bueno, el objetivo general es analizar la propuesta de marca del artista de música urbana latinoamericana J Balvin y su estrategia comunicacional para la divulgación desde el 2016 hasta el 2021. Acá tenemos los informantes clave que mencionaba, son profesionales que trabajan con J Balvin. Por un lado está el manager, que es Fabio Costa, y por otro lado tenemos al publicista que creó la marca,
quienes nos brindaron un montón de información como idóneos para justamente este caso de estudio y para este tema, que es Robert Dávila. Bueno, en cuanto al marco teórico, el diseño publicitario, por un lado, él se construye desde sus características como marca, desde su identidad, con estas cuestiones que tienen que ver con el concepto de Latinoamérica, esto de las marcas o los países como marca, todo el tiempo como destacando su origen, destacando como su identidad como personaje latino. Después esto de los discursos también, como la producción gramatical, como los discursos de Verón, como él mantiene un sentido comunicacional, como esto se puede ver en la parte teórica de la producción de sentido discursivo. También, bueno, esto también del diseño publicitario que está muy arraigado a la moda, porque él como, digamos, el diseño publicitario que él elabora en las campañas de publicidad expone justamente todo esto de las tendencias y los estilos que también él destaca, como es el caso de menciona Bauman también que, por ejemplo, las sociedades se hacen una imagen idealizada. Entonces es un poco también lo que ocurre acá. En cuanto a los signos, como habíamos mencionado, esto de la alteración de los signos, se tomaron principalmente dos autores más relevantes para este trabajo, que son Saussure y Peirce, en los cuales mantienen teorías que sostienen especialmente que los signos son mutables a través del tiempo y que esta semiosis infinita también de los signos que básicamente se interpretan para generar nuevos signos, y es lo que ocurre básicamente en el diseño publicitario y en el diseño de la marca de Balvin constantemente. Después la parte, el cuerpo como una herramienta de comunicación, o Foucault, Goffman y Turner mencionan que el cuerpo es como un elemento cultural, al igual que Julier también menciona que el cuerpo es tomado como una mercancía y que se le carga cuestiones culturales para que éste tenga reconocimiento por parte de su público y que tenga formas de comunicar específicas según. Todo esto se puede ver también en los elementos que utiliza el artista en el caso de estudio, cuando tiene los collares, cuando tiene los tatuajes, los piercings y toda esa carga de elementos. Después, por otro lado, la estrategia de comunicación, como menciona Mazzoni, los actores tienen mucha diversidad. Estas estrategias se transforman constantemente porque cambian todo el tiempo los medios, cambian las prácticas sociales, cambian también cambian los actores. Entonces, esto le da como justamente un valor al momento de desarrollar estrategias de comunicación, porque justamente esta diversidad es lo que hace como un alcance mayor también a públicos distintos y que también enfoques diferentes que de alguna manera le van a contribuir a la estrategia de comunicación. De igual manera, Frascara menciona que en las estrategias se debe trabajar con profesionales de diferentes disciplinas
para como tener enfoques diferentes y poder resolver, resolver cualquier problema desde una disciplina o desde diferentes perspectivas. Entonces, también ahí en las estrategias se puede ver los eventos y los medios de comunicación, estos eventos que funcionan como espacios en los cuales pueden coexistir marcas, en los cuales se genera este vínculo entre instituciones y que también lo que se consigue como objetivo es como algo en común, que de alguna manera estas partes tienen esta forma de sinergia para compartir estos espacios y tiempos. Bueno, acá vamos a pasar la industria del entretenimiento y J Balvin, cómo esto se puede ver en los videojuegos de Fortnite, cómo se crea un skin para los videojuegos, que básicamente es el personaje de J Balvin para que tengan la experiencia los usuarios. Esto, como mencionaba, en cuanto a las estrategias de comunicación, esto lo que genera una experiencia para los usuarios, entonces acerca a los consumidores de los videojuegos también al artista, entonces de alguna manera él comparte con ese público y lo que se mencionaba de divulgar su marca también se mantienen como sus elementos icónicos como su collar, sus diferentes características que lo conforman como marca. Después también podemos ver lo de la colaboración o la alianza con Bob Esponja en la película, que también lo lleva al cine, como a vincularse con Nickelodeon y también con niños, públicos diferentes. Esto hace que la marca de Balvin también tenga más exhibición y de alguna manera también atrae a los medios y también de alguna manera sigue como esta estrategia que realiza por medio de estas alianzas. Acá, en las campañas de publicidad de J Balvin, justamente lo que mencionábamos de estos elementos que a él lo identifican y que él todo el tiempo está como destacando en su imagen, en las publicidades que realiza, en las campañas, está como todo el tiempo exhibiendo esto en primeros planos y también las marcas, como por ejemplo en este caso McDonald's también, se vinculan con estos conceptos o con estos valores que son cuestiones que pasan por el lado de los diamantes y esto de un movimiento, un estilo que también como de alguna manera comparten estos significados para que también se identifiquen con su público, para que los usuarios y los consumidores de Balvin o el público de él también quiera adquirir como estos collares, estos elementos que la marca promociona. Acá en el isotipo de J Balvin y la colaboración con Takashi Murakami, acá se puede ver el isotipo original y también cómo esto de la alteración, cómo se modifica de alguna manera y también se le incluye como ese estilo que tiene Murakami para poder hacer como una especie de sinergia entre las dos marcas, en la cual Balvin de alguna manera se vincula con el arte como el arte más plástico, el arte y al mismo modo Murakami está como también presente en esto de la música urbana, entonces de alguna manera esto es parte de la estrategia
de Balvin también como para adquirir significados para su marca. Esto que hablábamos que también va a ser parte del diseño publicitario de Balvin y que se lo va a ver impregnado en diferentes prendas de indumentaria, de diferentes prendas de diferentes tipos, lo cual hace que un público y que diferentes grupos sociales también se vinculen o se acerquen a él, que también consuman de alguna manera sus productos. Bueno, acá pasamos a los eventos, que justamente también mencioné que tiene que ver con esos espacios que comparten entre artistas. Por ejemplo, en este caso, sus colegas que están ahí, Jennifer López y Bad Bunny, que se presentan en el Super Bowl, en el entretiempo, y que, digamos, las zapatillas con las cuales él aparece son las que diseñó Nike para él, tiene los colores que lo identifican. Él también muestra esa alianza con Murakami. También los artistas después también de alguna manera como se relacionan con las zapatillas. Entonces esto como parte de la estrategia hace que tenga un alcance mayor también, que llegue a diferentes grupos, que digamos el producto que se realizó para él y con él, digamos, sea divulgado con facilidad, al igual que su marca, que también está impregnada en las zapatillas y que también tiene sus modificaciones y sus alteraciones para hacerla de manera personalizada también. Digamos que vienen diferentes tipos de iconos para que cada usuario le pueda poner a la zapatilla su preferida. Bueno, acá en los aportes se puede decir que se logra este cruce interdisciplinar que se busca todo el tiempo en el desarrollo de la tesis. El diseño publicitario y la música urbana tienen una constante tensión dentro de la construcción de la marca del artista, lo cual también va como a facilitar, digamos, conocer las estrategias que realiza. También se puede identificar cuestiones que lo acercan a su público, como como la música urbana de alguna manera destaca aspectos de la cultura también, que no solamente tienen que ver con lo fonético, que no solamente tienen que ver con los ritmos, sino que también se complementa con la publicidad, y que también en el área profesional esto de dar como un aporte en el sentido académico también, por este cruce interdisciplinar, pero en la parte profesional también es como muy destacado el aporte que se realiza, porque, digamos, generalmente lo que mencionábamos, que en los antecedentes existen marcas que por ahí no tienen una identidad muy definida, y por ahí quieren dirigirse como a todo el mundo, y en realidad los artistas aplicando, o los artistas
que destacan el diseño publicitario en cuanto a la cultura que ellos desean, en la cual desean ingresar como mercado o donde quieren posicionarse. Entonces, esta forma de trabajo para ellos como les va a facilitar un montón para poderse dirigir al público. Después, en el área de los discursos también, aspectos técnicos de la publicidad que se vinculan todo el tiempo con la música urbana durante este trabajo, y también esto de los aspectos sociales que tiene que ver con el diseño y con los grupos a donde se dirige el artista en este caso. Bueno, para la conclusión, se puede decir que Balvin tiene características que lo relacionan con Latinoamérica. Ese es como su discurso que lo mantiene en las campañas, en sus temas, en sus jingles, lo mantiene en sus entrevistas, en sus diferentes escenarios donde él se presenta. Ese es como su discurso. Y también del mismo modo la identidad que tiene significados que comparte con diversas personas de diferentes grupos. Así él se puede llegar a relacionar con actores de diferentes campos, como por ejemplo deportivos, como fue el caso del boxeador Canelo cuando salió y utilizó su prenda en el ring. Después también él tuvo relación con el Papa Francisco, con quien se reunió, y esto pudo atraer como los medios y ser una noticia muy destacada. Entonces, todo esto lo ayuda a él como para destacar su marca, para divulgarla. Esto es parte de su estrategia de comunicación con los actores, y básicamente lo que busca constantemente es como relacionarse con diferentes referentes de ciertas cuestiones que van más allá de la música urbana y que a su vez le van a dar a él notoriedad, le van a dar presencia de marca, que es lo que constantemente se busca en su estrategia. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Profesor Gaito. Sería conveniente darle la palabra al jurado. ¿Sí? Correcto. Vamos, entonces, en el orden un poquito establecido. Carlos va a darte una devolución, a hacerte alguna consulta, alguna sugerencia. El profesor Carlos Arango está por ahí. Sí. Bueno, Carlos, buenos días. Estamos ante un trabajo que pisa por primera vez un terreno. Es una investigación, siempre es bueno, pero también es muy riesgoso porque no hay como una forma establecida para ser uno el primero que pisa ese terreno. Si bien, digamos, como todo el asunto de las músicas populares y en particular las músicas populares latinoamericanas se ha investigado ampliamente, poco se ha investigado desde la mirada del diseño y mucho menos desde la publicidad. Ahí hay un asomo de novedad que es interesante. Si bien también se ha pensado mucho como el tema de construcción de marca en el ámbito de las industrias culturales, aquí también hay un asunto que tú rozas en el texto, y es que el ámbito en el que esto ocurre es Latinoamérica. Y de hecho por ahí te atreviste a citar a Jesús Martín Barbero hablando de las mediaciones y tal, para entender un planteamiento que es bastante básico, que yo creo que lo entiendes, pero no lo asumiste del todo en el trabajo, que es
que cuando pensamos en la región latinoamericana, las teorías anglo no nos alcanzan, no nos permiten descubrir la espesura que tiene lo popular en nuestros pueblos. Lo popular, es decir, la oralidad, la fiesta en la calle, la apropiación del espacio público y tal. Y hay un asunto que pues obviamente desborda lo que podrías abarcar en una tesis de comunicación y diseño, que es cómo luego la industria cultural se apropia de eso, o se aprovecha, mejor, se aprovecha de eso, ¿sí? Okay. Entonces, te cuento ese panorama amplio para decirte que una de las cosas que es interesantes en tu trabajo es que integras tres miradas que existen, pero que han estado direccionadas en hacia lugares distintos, y que es interesante que aterricen. En el caso de la música urbana, yo no sé cómo habrá sido al sur del continente, pero cuando en el 2001 un locutor en Medellín dijo que el reggaetón había llegado para quedarse, yo en mi alma rockera me sentí a llorar y pensé que iba a pasar un asunto de 3, 4 años. Cuando el reggaetón sigue, ¿sí? Y ya lo trasciende la música urbana, ahí está pasando algo que tal vez no hemos sido capaces cuya tesitura no hemos sido capaces de captar. Y por eso trabajos como este se necesitan, para empezar a volverlo como un objeto de estudio. En el rastreo que yo he hecho, no hay más de 100 referencias bibliográficas sobre el asunto del reggaetón. Ahora que lo llaman música urbana, probablemente haya mucho más. Esa etiqueta también es muy compleja porque urbano ya es el tango, ¿sí? Pues, no sé, o sea, el rock es urbano, ¿sí? Pero una de las cosas que ocurre es que la industria cultural, si en algo es experta, es en coger lo que parece underground, alternativo, indie, cooptarlo, ¿sí? Y como cuando llenaron de contratos a las bandas del punk y demás. Es decir, quitarle lo alternativo y quitarle justamente lo popular, ¿sí o qué? Para venderlo. Ahora que ya el mainstream sabe hacer reggaetón y lo puede fusionar con lo que quiera, ya no necesita los reggaetoneros. Y por eso me parece muy interesante tu estudio, que justamente termina cuando empieza lo que yo llamaría el declive de Balvin, porque la marca ahora no es tan potente como la marca en el periodo que analizaste. Bueno, contexto amplio de por qué tu trabajo es interesante en el sentido de aproximaciones temáticas nuevas que nos sirven para pensar en nuevas dimensiones, temas que aparecen como viejos. Ahora, yo, sobre todo desde el punto de vista de la forma de construir conocimiento, que es lo que se supone que se hace en la academia y que se impulsa en la maestría y se perfecciona en el doctorado, querría hacer particularmente dos llamados. El primero es que en la confección de lo que son tus hipótesis de trabajo, los instrumentos con los que abordes esa hipótesis y la comprobación o denegación de la hipótesis, o bien sea la interpretación, hay vasos comunicantes muy estrechos, tan estrechos que pareciera que desde la primera página ya tenías la conclusión. Entonces, ahí lo que uno dice es, pero entonces, ¿para qué hizo la tesis si ya sabía esto? ¿Sí o qué? O sea, yo sé que la delgada línea entre ser riguroso y ser ortodoxo y formalista sin necesidad es más como un asunto de entender que cuando trabajamos desde la perspectiva de investigación, debemos ser respetuosos con lo que pensamos antes de abordar un objeto de estudio, que en tu caso es fascinante, ¿sí? ¿Cómo lo abordamos? Y después, ¿cuál es la lectura de ese objeto una vez tomamos distancia? ¿Sí o qué? Bueno, entonces, ahí hay un asunto. Que yo te invitaría, esta ya es una pregunta que quiero hacerte y es, si pudieras reconstruirnos con cada uno de las categorías que trabajaste, ¿cuál fue el método con que abordaste y el hallazgo? Es decir, tú tienes diseño, todo bien, ¿vale? Diseño. Bueno, ¿cuál fue la categoría o cuál fue el concepto con el que abordaste el diseño y qué es lo que encontraste en diseño? ¿Listo? Luego publicidad. Ok, es que también trabajé publicidad. Vale, perfecto. ¿Cuál fue el concepto que te ocupó para hablar de publicidad? ¿Qué fue lo que encontraste y cuál es la conclusión? ¿Sí o qué?
Y luego comunicación, que yo siento personalmente que es la que está más, como más difusa, ¿cierto? Como más difusa. Digamos que en diseño hay unos elementos, en publicidad, pero comunicación no sé propiamente. Esa es la primera pregunta que quiero hacerte. Que sí, porque más que una pregunta es una solicitud. Danos de cada uno de los ejes temáticos cuál fue el instrumento o el método con el que levantaste datos y cuál fue tu conclusión ahí. Y la segunda es que yo quisiera pedirte que nos resumieras en tus palabras, después de eso, cuál es la estrategia de comunicación de Balvin en ese periodo, así como se define una estrategia, o sea, en 2 líneas. ¿Sí? Que tú dijeras, en tus palabras, luego de esto, a mi manera de ver, la estrategia de comunicación de Balvin es, esto. Sí, ok. Que está transversal y está insinuada y en la presentación aparece, en el texto está, pero para efectos como de ganar. Entonces, voy a recoger. Primero, un aporte de novedad temática que implica unos riesgos, ¿cierto? Que implica también no saber con qué instrumentos acercarse a un tema que se investiga, no sé si por primera vez, pero al menos con unos matices distintos. Segundo, una forma un tanto de proceder que es confusa en el texto y un tanto en la presentación, que para tratar de aclararnos nos serviría si nos ubicas cada eje temático que analizaste y qué instrumento o qué forma de recoger datos utilizaste. Y ya como tercero, decirte que me parece que en estos trabajos es importante matizar lo que uno piensa, lo que uno, como, incluso como profesional, lo que uno piensa de lo que los datos le muestran, ¿sí? Porque si no, uno está casado. Y cuando uno está casado con una visión, no es necesario investigar. Es decir, pues porque uno puede escribir blogs, columnas de opinión, canales de YouTube, hacer TikToks para expresar su opinión y eso está fantástico. Es solo que en este ámbito desde la investigación hay que darle como cierto cuidado a eso. ¿Sí? Okay. Esos son mis 3 puntos. O sea, felicitarte porque hay una aproximación temática interesante, reconocer que eso implica un riesgo, para ayudarte a subsanar el riesgo, invitarte a que nos sintetices los ejes temáticos, los instrumentos y los hallazgos. Y finalmente, una invitación amable a que cuando se habla desde este lugar, es importante ser cuidadoso con los pasos que se dan para construir cualquier afirmación. Ya. Gracias. Bueno, para responder un poco, justamente para entender un poco más digamos, cómo Balvin plantea su marca, cómo la construye, desde qué valores, desde qué significados, conceptos creativos. Más que nada, justamente en eso nos aportó mucho el manager Fabio Costa, quien en la entrevista en profundidad tuvo la gentileza de darme una larga entrevista. Entonces, ahí sirvió como para entender el porqué de los colores, que se trataba de transmitir, digamos, conceptos comunicacionales que tenían que ver con la alegría, también todo esto que también querían hacer alusión al cómic, que tiene mucho que ver con lo icónico de la cara feliz, de los rayitos por su energía, ¿no? Básicamente que esa cuestión, y en el mismo sentido también conseguimos esta entrevista con Robert Dávila, que nos ayudó también para ver como la importancia que él le da a la marca, digamos, como publicista de Balvin, como en su momento le planteó que en realidad él, digamos, debía tener una marca, como debía tener como cualquier empresa un signo que lo represente, que lo caracterice y lo cual le pueda servir como para incorporarlo en campañas o en sus diferentes promociones de conciertos, etcétera, ¿no?
Entonces, eso por un lado. Después, lo que me mencionabas en cuanto a la estrategia de comunicación, en realidad la estrategia de comunicación de Balvin es como acercarse a otras marcas, digamos. De esta forma son marcas relevantes de cada industria, ¿no? Como es el caso de Nike, Pepsi. Por ejemplo, esta estrategia consiste en que en las latas de Pepsi, por ejemplo, ponen las canciones de Balvin en una activación que se realizó, en una de las acciones. Entonces, esto, que es un producto muy masivo, las latas de cola, tienen mucha presencia en las vitrinas, en las heladeras, digamos, de los supermercados, en todos lados. Entonces, esto como parte de su estrategia, y también vincularse con marcas muy fuertes, por un lado, le ha ayudado a divulgar su marca, por un lado. Y por otro lado también el tema de tener acercamiento y tener colaboraciones con artistas que son de renombre, digamos, también por poner ejemplos, se puede decir que él, al participar, por ejemplo, en colaboraciones con colegas de él también, por ejemplo, él agarra y hace colaboraciones con, por ejemplo, chicos de Argentina que ahora están saliendo nuevos talentos, como por ejemplo María Becerra, Trueno, tal vez todos estos artistas a él también lo van como parte de su estrategia de comunicación, ayudando o aportando a estar como con esa nueva generación, que incluso en las letras dice todo el tiempo, como, como que welcome to las grandes ligas, como todo el tiempo le dice a Trueno como que le da la bienvenida a estas grandes ligas, a María Becerra también como todo el tiempo está hablando de las zapatillas Nike, dice también Miss Jordan yo las diseño. Entonces son cuestiones que estas estrategias son interesantes para las marcas porque él aparece también como un usuario. Digamos que las zapatillas y los productos que él promociona de alguna manera, él aparece consumiéndolo. Entonces, esto le da como bastante acercamiento a la marca, ¿no? Es como que le da esta espontaneidad que buscan las marcas. Eso. Bueno, ¿está respondido, profesor Arango, en alguna medida? Sí, bueno, Carlos, no solo es un espacio de consulta sobre tu defensa y vista del documento, sino también que es como para que vos tomes nota de lo que se va recomendando para futuro. Igual eso lo comentaremos después en el dictamen. Bueno, profesoras, estamos con Catalina y Cristina. No sé si profesora Catalina quiere continuar. Perfecto. Continúo yo, Carlos. Eh, bueno, pues muchas gracias por el espacio que estás defendiendo acá de tu maestría. Cuando la Universidad de Palermo me invitó a unirme a esta sala, nunca pensé que fuéramos a revisar un caso que además es nacional, que es algo que pues a Carlos Arango y a mí nos toca casi desde lo emocional, porque si bien, bueno, uno no nació reggaetonero, sí nació en un país donde hay un reggaetonero que es importante y lo están analizando en otros países. Entonces, eso fue bastante emotivo para mí al entrar pues como a esta sala y saber que tu caso de estudio es algo que está en el día a día acá en el país al que pertenezco. Yo noto en el trabajo un gran aporte, y lo dice como tu resumen, a la industria del entretenimiento y la música urbana, que finalmente es el aporte que hace J Balvin
a la industria del entretenimiento, ¿cierto? Y que desde ese atrevimiento a hacer un análisis, ¿cierto? De J Balvin como marca, de J Balvin como diseño publicitario, de J Balvin como entretenimiento cultural, pues como que materializas esa misma, no sé, ese mismo propósito de marca que pueda tener el artista. Entonces, eso me parece como bastante importante en lo que estás logrando hoy con la defensa de tu tesis de maestría. Yo encuentro, dentro de todo lo que leí, dentro de todo lo que te escuché, de ahorita también que escucho al profesor Carlos Arango, que hay como unos ejes importantes. Él te preguntó acerca del diseño publicitario, de la estrategia de comunicación, ¿cierto? Pero yo me atrevería a preguntarte sobre el concepto de branding en sí, porque no lo veo como que no, dentro de todo lo que leo, no te atreves a verbalizarlo, ¿cierto? Directamente, pero es como un eje transversal que está dentro pues como de esta propuesta que estás haciendo. Entonces, yo quisiera saber cuál fue ese concepto de branding en el que te instalaste para analizar a J Balvin como persona. O sea, ¿lo haces desde la personalidad de la marca o lo haces entendiendo a J Balvin como un producto o como una organización, por ejemplo, o tal vez, no sé, como dentro de las dimensiones de la marca, como un símbolo? Sé que tú hablas mucho del símbolo y hablas de esa flexibilidad del símbolo, pero no sé si realmente estás hablando de J Balvin como símbolo o del símbolo que es como lo último que uno ve en J Balvin, ¿cierto? Que haces como todo ese recorrido, pasa de este casi que emoji a la flor del artista pues que mencionamos. Entonces yo quisiera saber eso, o sea, como cuál es ese concepto de branding o cuál es ese modelo de análisis que tú llevas a tu tesis para poder hablar de J Balvin como marca dentro de tu trabajo. Y lo otro que quisiera destacar es eso mismo. Tú hablas de unos antecedentes donde, claro, todos los que, yo también soy publicista, todos los que crecimos y nos formamos en publicidad, a todos nos dijeron una marca es inamovible, una marca no puede ser flexible, una marca ni crea pues que puede en un mes presentarse de una manera y al otro mes presentarse de otra, pero tú haces como ese pare, venga que sí se puede. Hay una marca que se llama J Balvin y lo hace de esta manera, y me parece que es como algo muy interesante, que por ahí puede haber, no sé si después quieras hacer un doctorado o qué sé yo, o vas a seguir trabajando acerca de tu tesis, pero hay algo como muy interesante en lo que te puedes instalar, es cómo es una marca actual, llega y es disruptiva con respecto a la teoría del branding que todos conocemos, con la que todos crecimos y que muchas veces en este momento las universidades todavía defendemos un poco el tema de, venga, haga una marca y instálese ahí. Entonces es como eso, quiero pues como destacar pues que hayas escogido este tema, que a mí me encanta el tema que elegiste, que si bien no nací reggaetonera, nací colombiana y esta marca es de acá, entonces hay algo emotivo. Y sí quisiera como que me explicaras eso, o sea, porque no es como tan abierto el tema del branding dentro de la tesis, pero sí está dentro, incluso dentro del mismo nombre. Y cuáles son como esos modelos de marca desde los que estás tomando a J Balvin como marca. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, en cuanto a lo del branding, la personalidad y estas cuestiones que a él lo construyen, digamos, toda esta parte emocional también, ¿no? De alguna manera pasa por su, por su marca, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con su vida personal, que si bien él no muestra toda su vida personal, sino de alguna manera muestra lo que él quiere que vea su público, ¿no? Es como, sabemos que está casado con una argentina, sabemos que le gusta mostrarse tomando mate,
Entonces, de esa manera se vincula también con cuestiones que van más allá de una marca como tal, como un logotipo, que si bien es la parte más gráfica, es la parte, su firma es como, digamos, lo que él impregna en los productos, lo que él impregna en los promocionales o en los afiches, o digamos, más allá de eso, el diseño publicitario de él es como conformado por todas estas características que a él lo hacen, lo conforman o lo hacen único. Y también él en las campañas de publicidad, digamos, lo expone. Eso es lo que se realza, o eso es lo que más relevancia le dan las marcas al momento de comunicar, digamos. Muestran como estas características que a él lo identifican. Entonces, estas cuestiones que pasan por lo que se puede llegar a pensar o sentir cuando se habla de J Balvin, que tiene que ver mucho con esto de la cultura de ser latino, también mucho el tema de Colombia, de Medellín, es como esto de llevar a todos lados su origen, llevar su identidad como nacional, digamos, también. Es una cuestión que es interesante porque esto a él también de alguna manera lo va formando, lo va construyendo, ¿no? Él siempre antes de abrir un show, pues llega y dice que de Medellín para el mundo, de Latino Gang, entonces es como todo el tiempo está, esto que también tiene que ver con su discurso, ¿no? Pero al final está totalmente compenetrado con lo que él representa, con lo que él busca transmitir a su público. Entonces, y también lo que decías, que es muy interesante, me pareció muy interesante esto de la alteración de su marca y también cómo se puede encontrar, digamos, de alguna manera un entendimiento desde la teoría, especialmente con Saussure y con Peirce, que ellos justamente hablan de esto de la semiosis infinita y de la mutabilidad de los signos, que me pareció interesante como encontrar ahí una respuesta, porque como decías anteriormente, sí, se mencionaba antes que las marcas por ahí tenían que ser más rígidas, pero bueno, ahí en esta parte teórica también hubo como una forma de analizarlo, así que fue muy interesante. Te agradezco muchísimo. Pero Carlos, ¿utilizaste algún modelo de pues tú hablas de Peirce, ¿cierto? Entonces, hablas de unos teóricos. ¿Utilizaste algún modelo para analizar esa marca o fue simplemente algo como empírico a lo que llegas? En realidad es más como el análisis del signo icónico, ¿no? Que básicamente es lo que se puede ver en esta parte de su marca. Más que nada, son signos icónicos que lo representan. Ujú. Muchas gracias. No, gracias a ti. Quise prender el micrófono, apagué Perdón, la cámara, Fabi. estas cosas. Bueno, gracias, profesora Quirós. Bueno, vamos a escuchar a la profesora Toscanini y así vamos cerrando la participación del jurado para luego dar el dictamen. Bueno, gracias Fabi. Gracias Carlos, gracias por la presentación. Para no hacerla muy larga, como que agarrando también un poquito, yo justo tenía muy anotado acá que lo que más me parece interesante de tu tesis y la conclusión dentro de lo que has llegado, obviamente tengo unas cosas que te quiero preguntar, pero es esto de
esta marca mutable, ¿no? Esta marca que se transforma y puede seguir siendo su marca y adaptarse para poder llegar a ese fin, ¿no? Si es un artista, es una marca de comida, si es un zapato, no importa, logra mutar y congeniar. Y lo que me parece también interesante es lo del otro lado, es esa marca con la que se fusiona, ¿era rígida o no era? Eso es la idea de me preguntas, como dice, interesado saber si, por ejemplo, no sé, se fusiona con McDonald's. ¿McDonald's antes ya había hecho algo así o gracias a la estrategia de J Balvin se animó e hizo algo como lo que hizo? Como que eso me hubiese gustado, como hubiera sido más enriquecedor todos esos ejemplos que, por ejemplo, Fortnite sabemos que sí porque tiene 10.000 millones de colaboraciones, pero hay otras marcas que capaz hasta qué punto se fusionan y qué tanto se fusionaron con J Balvin. Entonces, como que eso me parece súper interesante de lo que estuviste hablando y lo que Catalina también decía, como que la marca rígida que no teme a cambiar y mutar para que no le identifiquen con otra marca y no con la propia. Entonces, como que logra de una manera súper efectiva y correcta, que es lo que tú logras demostrar, cómo fusiona con otros elementos que hacen que se vea claramente que es J Balvin y es McDonald's, por ejemplo, ¿sí? Pero me hubiese gustado saber cómo está esa otra marca posicionada en ese sentido, como era rígida antes o no. Llegó J Balvin y decidió hacerlo porque sabe que J Balvin lo hace bien y le funciona. No sé, como hubiera sido súper enriquecedor en el momento que contaste tus ejemplos, que tenga algo de eso, que para mí es como lo más interesante de tu tesis, ¿sí? Como lo que logras demostrar que se puede hacer y se puede hacer de forma efectiva y cómo logran otras marcas sumarse a esta estrategia, ¿no? Eso como rescato mucho de tu tesis, que siento que pudiste tal vez como animarte a meterle un poco más de eso, que capaz está en la tesis escrita, no lo sé, pero hubiese sido súper enriquecedor para tu presentación. Más que nada para los que no leímos tu tesis, más que tu resumen. Y de ahí voy un poco a lo que leí en tu resumen, que es lo que me llegó a mí, que me hubiese gustado también entender o escuchar que nos cuentes, porque por ejemplo arrancas el párrafo, que es donde me compete a mí, el tema audiovisual, entonces arrancas uno de los párrafos de conclusiones diciendo, por ejemplo, que desde la parte audiovisual utiliza imágenes de paisajes, de no sé qué, como para poder traer, identificar, y bueno, no hubo nada del tema audiovisual hablado desde ahí, y sabemos que es una marca muy audiovisual, o sea, tiene el video incorporado en todo lo que hace. Entonces, me hubiese gustado también como saber cuáles son esos elementos, que creo que más o menos te los intentaron preguntar los otros compañeros del jurado, qué elementos son los que J Balvin tiene dentro de su marca, que es la que utiliza para la fusión, para identificarse, y me faltó esa voz del público, como que no veo ese análisis de que está bien, qué es lo que J Balvin como marca quiere que el público interprete, pero ¿qué es lo que realmente el público interpreta? ¿Me explico? ¿Qué es lo que el público realmente es lo que se queda o se lleva? Entonces siento que me faltó esa voz. Increíble que hayas podido entrevistar al manager, increíble que hayas tenido todas estas fuentes que confirman tu teoría, porque tu teoría era, yo sé que J Balvin tiene esta estrategia, ¿es o no es verdad? Y el manager dice, sí, obvio que es verdad. Entonces, increíble que tengas esa fuente, me parece buenísimo. Pero bueno, ¿dónde está la parte de ese fanático, del público? ¿Sí? ¿Lo identifica o no lo identifica? Como que me hubiese gustado también tener un poco esa parte, no sé si lo hiciste, también te dejo abierto para que luego me cuentes si pudiste tener entrevistas con fanáticos o gente que conoce su marca, que diga, ah, estos zapatitos son los de J Balvin, por esto y por esto. No porque me está gritando J Balvin por todos lados o es un anuncio de J Balvin, me explico. Es como estos elementos fusionados realmente hablan por J Balvin para el público o no. ¿Sí? Y hubo un momento que algo dijiste como sí, que al hablar con el manager, J Balvin utiliza, por ejemplo, la estética del cómic, utiliza la estética de tal cosa, como que eso de ahí, que trataste de decir por ahí que alguien del jurado te lo logró sacar, hubiese sido buenísimo que lo presentas en la presentación que diste, porque eso hubiese justificado esos elementos que tú mismo dices, que son este significado, el significante, los signos, bueno, ¿cuáles son esos signos? ¿Sí? Hubiese sido súper enriquecedor para tu presentación. Que capaz está escrito en la tesis, sino que bueno, ahora te lo pregunto para ver si nos los cuentas y nos enriqueces un poco con todo eso que lograste descubrir. Pero, insisto, me parece que es una tesis súper innovadora en el sentido que no hay, como te decía Carlos, interesante en lo que busca, de lo que está pasando ahorita, ¿no? Toda esta mutación y fusión, que todo lo que la sociedad actual está logrando, que es fluido y todo lo demás, me parece súper interesante y un aporte súper bueno para la academia. Pero bueno, siento que
no te animaste a contarnos toda esta parte y me parece lo más rico de tu tesis, como qué es lo que lograste analizar y lograste descubrir. Y esta parte del público, qué es lo que, no sé si lo investigaste o no, así que te lo pregunto y si lo quieres ampliar, sería el momento idóneo. Y bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, esto de las formas de uso de la marca y las alteraciones, justamente Fabio Costas, el manager, me dijo una frase que me llamó mucho la atención, que fue que la marca se adaptaba como según la fiesta. Es como, esto después me lo explicaba que tenía que ver con, dependiendo como de cada acción, de cada relación con una marca específica, pues la marca iba a tener un cambio. Entonces, pero obviamente que también fue interesante que me dijo, me remarcó y me destacó esto que, digamos, hay cuestiones que se deben mantener también, ¿no? Para esto de que puedan ser reconocidos, porque la marca puede tener sus alteraciones, pero como lo menciona en la hipótesis de esta tesis, digamos, mantiene rasgos de su versión original para que pueda ser reconocido. Después, por otro lado, me mencionabas lo de el audiovisual. En cuanto a Balvin, bueno, los videos, todo este material audiovisual que él presenta, que él exhibe. Bueno, ahí también se puede ver lo de las ciudades que hablábamos. Él le gusta como, o la marca en su construcción expone lugares que también tienen que ver como con diferentes culturas y con diferentes nacionalidades, con diferentes cuestiones que de alguna manera generan vínculo con el público, con diversos públicos que probablemente que hayan estado ahí, de visita en estos lugares, como es el caso del museo en México donde él graba, o si no, también en el mismo video donde muestra también que toma la gaseosa en Pepsi, en un lugar muy típico de tacos, de una carretilla, donde, digamos, él puede como exponer ese lado cultural de diferentes partes en estos videos, ¿no? En estos materiales audiovisuales. Entonces, eso también hace que él de alguna manera sea parte como de esta industria cultural, que él está todo el tiempo exhibiendo en sus productos. Entonces, y por otro lado, también lo que me decías en cuanto a su público, en realidad, bueno, en realidad esta tesis, al tener digamos, un enfoque cualitativo, en realidad, si bien se sabe que Balvin, digamos, la demanda que tienen los productos, eso es como los motivos por los cuales las marcas buscan o se asocian al artista, en realidad, pero no se realizó, digamos, a profundidad eso porque no era el enfoque de este trabajo, en realidad era un enfoque cualitativo, ¿sí? Para conocer el perfil, sí, del consumidor latinoamericano, más como en cuanto a la investigación documental que se realizó, con investigaciones previas, ¿verdad? Donde sí pudimos sacar información sobre el perfil del consumidor latinoamericano. Sin embargo, al ser una tesis cualitativa, pues no estudió a profundidad el público de Balvin como tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Correcto. Cris, ¿respondido? Sí, sí, está. Bueno,
Secretario académico, si estamos... No, quiero hacer un comentario. Sí, claro. Yo, habiendo escuchado al jurado y las respuestas del tesista, me parece que quedó claro todos los jurados que, digamos, tuvo buena recepción el objeto de estudio. Digamos, el tomar como objeto de estudio una figura de la música popular y tomarla como, digamos, como objeto de estudio, como marca. Me parece que la demanda en todos los casos fue una falta de orden y precisión en el abordaje y en la presentación de tu tesis, que no se descarta que esté en el documento escrito, pero que tal vez faltó en esta instancia de la presentación de la oratoria. Al punto tal, es decir, como hay una demanda, como, digamos, te lo voy a decir yo, que no conozco a Balvin, digamos, que no soy un fan de Balvin, pero digo, me gustaría por lo menos haber definido, digamos, a Balvin como objeto, digamos, una presentación que diga, ¿quién es Balvin? Y a continuación, ¿qué es Balvin? Que es diferente, ¿sí? Es decir, ese qué es implica que hay una construcción detrás, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué quiere ser? ¿Cómo quiere que lo vean? Y vos hablaste recién de tu tesis como una tesis cualitativa. No, me parece que la demanda no es saber con cuántas marcas se ha asociado Balvin, sino la estrategia de la asociación con marcas. ¿Y por qué? Y con marcas populares. ¿Y por qué? Y me parece que en esa precisión se utilizaron algunas veces de manera errónea, debo decirlo, los términos símbolos, íconos, marcas, imagen, que hay como toda una ensalada ahí que deberíamos ser mucho más precisos en las definiciones. Eso, me parece que no se está poniendo en duda el tema de estudio ni tu capacidad de haber abordado un tema como este, sino claridad y precisión y orden en la presentación. Eso. Para evitar que te estén preguntando, Carlos, por ejemplo, en diseño, cuáles fueron lo que vos tomaste, en publicidad que tomaste, cuál fue tu conclusión. Es decir, te están demandando orden y claridad en ese sentido. ¿Sí? Digo, como síntesis de haber escuchado a todos. Y por otro lado, también debo decir, el jurado hace preguntas, vos respondés, digamos. Puede satisfacer o no el jurado, pero respondés. ¿Sí? Es eso. Perfecto. Gracias, Jorge. Ahora se verá en la otra instancia. Bueno, eso es, Fabiola. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a pasar a la sala donde se debatirá un poco tu calificación y demás, y se ordenará un poco el dictamen para ser leído luego. ¿Sí? Nos retiramos un ratito. Bueno, gracias. Bueno, gracias al jurado. Acá me quedo con Carlos y Bueno, Hola, bien, Fabi, acá les dejo la sala grabando, gracias. hola, hola, acá estamos. ¿Estamos todos ya? ¿Todo el jurado vino? Sí, así es. ¿Y Carlos está? Hola. Bueno, bien. Bueno, formalmente Carlos, después de haber estado presenciando el debate en sala privada del jurado, el jurado por unanimidad, ¿sí?, decidió que tu tesis y tu defensa de tesis está aprobada. Digo esto para saber y para tranquilizar. Ahora bien, lo que va a pasar ahora es que Fabiola Knoop va a leer los considerandos, ¿sí?, que le llevaron al jurado establecer por unanimidad la aprobación de la tesis y finalmente te dirá cuál es la calificación con que la tesis fue aprobada. ¿Sí? Tienen que recordar que el rango de aprobación de la tesis en estas instancias es 7 mínimo, 10 máximo. ¿Sí? Fabiola. Muchas gracias. Bueno, más tranquilo, ya está. Ahora escuchar, porque esto sirve
a futuro, investigaciones, posibles estudios que sigas cursando, paper que sigas escribiendo, así que vamos a dar tu dictamen. Bueno, en primer lugar, es interesante, dicho por el jurado, que haya en la investigación a proximidades temáticas como las que profundizaste, como las que propones. La tesis no deja de ser un aporte a la industria del entretenimiento, como lo dijo bien el jurado. Se destaca también una parte emotiva relacionada con esto de la figura que vos seleccionás, el país, la pertenencia, lo nacionalista, la cultura de lo latino, la transmisión de las raíces. Bueno, la verdad que esto se pudo ver tanto en el documento como sobre todo en tu discurso, y eso es interesante escucharlo. También está muy bien lo que se percibe de la investigación en el concepto de marca mutante, que puede cambiar y al mismo tiempo adaptarse y fusionar con otras marcas, y salir de esta rigidez marcaria que se caracteriza o que puede haber en otros aspectos, ¿no? Ahí vamos a empezar como a involucrar algunas cosas que tienen que ver con aportes, sugerencias y opiniones que también el jurado fue arrojando. En este caso, lo que faltaría, justamente con esta cuestión de lo marcario y la marca en sí misma, faltaría pensar entonces qué pasó con esa otra marca que se sumó a la estrategia. Vos hablás de un personaje, de J Balvin, y siempre un otro que acompañó, se estructuró, no a nivel de estrategia de marketing o de publicidad. Bueno, esa vacancia quizás sería óptimo analizarla, estudiarla a futuro. Bien, en algún lugar te dijeron también en el jurado al comienzo de los aportes que faltó un poquito la vinculación en la participación de las industrias culturales, también en el desarrollo de la investigación. Este punto es importante porque no quedó demasiado claro el método o la categoría con que abordaste conceptos como diseño o publicidad, y sobre todo con el concepto de comunicación. Este fue el más, digamos, en línea delgada, donde hubo ahí muchísimas dudas y ganas de escuchar más. Esto es confuso en el texto, porque se leyó tu documento, y también en la presentación, ¿sí? Este método y la manera de recolectar los datos es como que hubo espacios vacíos, ¿sí? Inclusive cuando se te preguntó, se te repreguntó porque no quedó nada claro, ¿ok? Entonces revisar esa cuestión más metodológica, más dura, más de malla de análisis, desde dónde vos incorporaste esas herramientas, es fundamental para revisar tu tesis. Bien, continúo por acá. Es importante profundizar sobre el concepto de branding, vincularlo con la figura de J Balvin y llevarlo a un modelo de análisis para ser marca. Esto que un poquito te destacábamos recién. Se recomienda entonces escindir de alguna manera lo que uno piensa como tesista, como investigador, a lo que los datos arrojan, para tener más cuidado con la investigación y ser un poquito más objetivo cuando uno analiza. Deberías profundizar sobre los elementos de J Balvin en lo audiovisual, que también se te preguntó, se te repreguntó, y el público, que esto en muchos lugares vos los nombrás, inclusive iniciás tu oratoria con el tema del consumidor, del público, del espectador, y después queda como un poco desdibujado, ¿no? A lo largo de todo el análisis. Así que bueno, con esta cuestión del actor como fanático, ¿qué pasa con, perdón, del público como fanático en el espacio vinculante con la figura de J Balvin? En definitiva, y para cerrar un poquito, falta un orden y precisión, tanto en la presentación como en la continuidad de los conceptos del documento, que quizás como faltó eso primero, después se visualizó o se escuchó un poquito en tu defensa. Bueno, y como te dijo el secretario académico al cerrar su devolución, profundizar un poquito más sobre el objeto de estudio, que a veces no llegó a visualizarse tanto. Los que mucho conocían de él estaban contentos de escucharlo, pero los que no tenemos tanto conocimiento quizás nos faltó un poquito más de ese espacio.
Así que bueno, Carlos, a trabajar. Felicitaciones porque ya estamos. Cerró esta etapa, concluiste muy bien tu defensa y tu presentación de tesis, a trabajar, a pensar, a repensar todo esto que se te fue devolviendo, y digamos que, bueno, por unanimidad, como ya lo dijo el secretario académico, tu calificación es de 7 puntos sobre 10. Así que bueno, felicitaciones, magíster, recibido ya de esta etapa. Profesor Gaito, ¿algo para cerrar? No, nada, felicitaciones a Carlos. Con esto, digamos, como participación, formalmente damos el cierre formal y legal al acto y agradecemos a todo el jurado por la participación. Muchas gracias a todos. Por sobre todo eso, gracias a todos y al jurado que fue seleccionado, Carlos, con mucho ojo para acompañarte en este momento. Así que gracias a la profesora Quirós, a la profesora Toscanini y al profesor Arango, que además estamos trabajando con otras cosas dentro de la facultad. Un abrazo enorme a todos y a todas. Gracias por la participación de los maestrandos y de quienes están en el público.